desperdician las ideas. Pues bien, ahora yo quiero que sepan lo que es la cultura. Ya en este momento saben qué es el conocimiento. Conocimiento, dos conocimientos: verdad temporal y verdad eterna. La verdad temporal es información, la verdad eterna es el conocimiento. Ahora bien, les voy a esclarecer a ustedes lo que es la cultura, porque hay una desviación terrible. La han confundido la cultura con ilustraciones. La cultura es dinámica, es algo que se produce permanentemente todos los días. ¿Saben ustedes qué es la cultura? Es el resultado de las ideas convertidas en actos. Esa es la única definición que hay, que puede haber y que habrá en el mundo, ahora y en el futuro, porque nosotros esto no lo estamos inventando, es producto de investigación, y el que quiera comprobarlo lo puede hacer permanentemente y se va a encontrar con la misma conclusión y la misma verdad. La cultura son las ideas convertidas en actos. ¿Quién genera las ideas? Los seres humanos. ¿Quién las transforma en actos? Los seres humanos. Si Dios nos creó a su imagen y semejanza, pues Dios es creador, quizás sea creador de la totalidad. El ser humano es creador de la parcialidad, pero somos creadores como Dios, porque todos podemos generar ideas. Ahora bien, la cultura tiene tres vertientes. La primera vertiente son las formas de hacer del ser humano. ¿Saben cómo se denomina esto? Se denomina tecnología. La tecnología es el producto cultural de las formas de hacer del ser humano. ¿Y qué significa la tecnología? Significa simplificación. Cada paso de simplificación en el mundo es un avance tecnológico, así de simple y así de claro. La segunda vertiente de la cultura son las formas de ser del ser humano. ¿Y cuáles son las formas de ser del ser humano? Algo que conocemos como arte. El arte son las formas de hacer del ser humano. Y aquí cabe una aclaración. Hoy se piensa que el arte se circunscribe a las bellas artes. Falso. El arte está en todo, absolutamente en todo lo que hace el ser humano. ¿Qué decir? Que cuando una actividad se convierte en arte, cuando el ser humano alcanza la excelencia y la perfección en la ejecución de esa actividad. Y entonces tienen ustedes desde arte político hasta arte de hacer tortillas. Toda actividad humana se puede convertir en arte cuando se hace con excelencia y perfección. Hoy día hay 7 u 8 actividades que les llamamos arte, y que le llaman las artes clásicas. Se llaman las artes clásicas porque las han perfeccionado. Lo demás, lo que no se ha perfeccionado, pues no ha llegado todavía al nivel del arte. Entonces, queridos amigos, el arte es todo lo que hace el ser humano, absolutamente todo. Ahí es donde se refleja el ser humano. Pero aquí cabe una aclaración en cuanto al arte. Cuando un ser humano está en condiciones de producir arte, se los digo de manera tajante, cuando el ser humano está en su vocación. Cuando el ser humano no está en su vocación, no puede producir arte, porque el ser humano es creador y creativo, pero exclusivamente en el segmento de su vocación. En la medida que se aleja de su vocación, el ser humano deja de ser creativo, y no solamente eso, sino que pierde facultades. Hoy día en México, ¿qué es lo que hace el ser humano cuando está en condiciones de empezar a producir? Empieza a buscar trabajo de lo que sea y lo consigue. Y les voy a decir cuál es el resultado de
no hay más que dos cosas: razones, que son meras justificaciones, y resultados. Las justificaciones, las razones no valen nada, lo que cuenta son los resultados. Hoy día el mexicano, cuando quiere conseguir trabajo, encuentra trabajo de lo que sea. ¿Y qué es lo primero que le pasa? Pues le pasa que una persona que se dedica a una actividad para la que no tiene vocación no puede llegar más que a tres conclusiones: fracasar, sufrir y estorbar. Ahora ustedes me preguntarán, entonces, ¿cuál es la vocación? Aquí en la vocación, quiero que sepan, todos somos de encargo, pero no nos hemos dado cuenta. Hoy día la vocación viene empapada de confusión. ¿Cuál es mi vocación? Un muchacho no lo sabe, los padres no lo saben, los maestros no lo saben. Hoy día, para que sepan hasta qué grado estamos perdidos, en la Universidad Nacional Autónoma de México hay un curso de 3 años de la vida que se dedican a prepararse para ser orientadores vocacionales, y salen más confundidos que cuando entraron. Ustedes lo van a aprender en 10 segundos qué es la vocación. ¿Saben ustedes cuál es la vocación? La vocación tiene dos características: una actividad que les apasiona realizar. Tiene que haber pasión desde acá adentro, no desde afuera, desde adentro del corazón. Tiene que haber pasión por realizar una actividad. Y además de pasión viene la facilidad con que una persona lo hace. Donde se juntan, donde se cruzan la pasión con la facilidad, ahí está la vocación. Hoy día los muchachos estudian por influencias sociales, aquello para lo que no sirve. Y luego, ¿qué pasa? Pues que tenemos un conjunto de profesionistas y de gente que se han preparado y que están realizando mediocridad en la vida, porque no están en su vocación. Yo les sugiero a cada uno de ustedes que se oigan la voz de su corazón y que les digan qué les apasiona hacer y qué se les facilita hacer. Y ahí está la vocación de cada uno de ustedes. Si quieren saber un ejemplo ilustrativo de esto, se los voy a dar. Y lo doy porque es muy impactante el ejemplo. Había hace 23 años en Estados Unidos un jovencito, como muchos que hay aquí en Lerma, que se dedicaba a bolear zapatos. Así se ganaba la vida, de limpiabotas o de bolero, como quieran llamarlo. Y ocurre que un día dijo: aquí, desde dentro de mí, hay una voz que me dice que yo no nací para bolear zapatos. Y se dedicó a lo que realmente le decía su corazón. Ese jovencito, después de 23 años, les voy a decir en qué se convirtió: en uno de los magnates más poderosos y más ricos del planeta. ¿Quieren saber su capital actual? $200,000 millones, que no se lo robó a nadie, que no explotó a nadie, que no estafó a nadie, sino que los obtuvo de su propia inspiración. ¿Quieren saber el nombre de esta persona? Se llama Bill Gates, el inventor de la computadora personal y del internet. Las empresas de Bill Gates hoy día cuestan $200,000 millones. Y hace 23 años era un pobre bolero. Ejemplos como estos yo les podría circular toda la conferencia, pero me basta poner uno, porque yo lo siento impactante y espero que para ustedes también resulte así. Bueno, pues ya saben qué es la
vocación. No necesitan estudiar 3 años en la universidad para salir confundidos. La vocación es algo que les apasiona y se les facilita. Ahí está la vocación de cada uno de ustedes. Una persona que se dedica a realizar su vocación y lo realiza de manera perfecta, va a ser un artista de su trabajo. Y un artista de su trabajo, el mundo va a hacer una senda para llegar hasta él, así viva en el centro del bosque o así viva en el desierto. Gracias. Entonces, queridos amigos, la segunda vertiente de la cultura, después de las formas de hacer, son las formas de ser y es el arte. La tercera vertiente de la cultura son las formas de convivir del ser humano. ¿Saben esto cómo se llama? Se llama civilización. ¿Y saben qué es concretamente la civilización? Es cultura política. ¿Qué significan estas 3 vertientes? La primera, tecnología, significa simplificar. La segunda vertiente, que es el arte, significa armonizar. Y la tercera vertiente, que es la civilización no es otra cosa que el resultado de la cooperación entre los seres humanos. Yo quiero que comparen esto con lo que hoy se hace en México. Queridos amigos, el mexicano es uno de los seres más creativos del continente. Pero les voy a decir por qué no progresamos. ¿Por qué viviendo en el país más rico del planeta estamos hoy viviendo en un país tercermundista? Se los voy a decir por qué. Hoy los mexicanos generan ideas, generan proyectos, generan inventos y los van a registrar a la Dirección Nacional de Patentes, Marcas y Derechos de Autor. Y sucede que la Dirección de Patentes, Marcas y Derechos de Autor está guardando por ahí en alguna bodega empolvada los inventos de hace 150 años. Yo que he visto cómo se desarrolla en los países que hoy les llamamos desarrollados, ¿saben qué es lo que hacen? Efectivamente van y registran su invento, pero de cada 100 patentes, cuando las registran, ya hay un porcentaje de ellas que se están aplicando. No importa que sea mínimo. Por ejemplo, Francia registra 600 patentes diarias, pero cuando la registra, el 25% ya se están aplicando. Estados Unidos registra 23,000 patentes diarias y cuando la registra, el 12,5% ya se están aplicando. México registra hoy día como 184 patentes diarias, pero nunca las aplica. Ahí el resultado. O sea, todos los países están cobrando regalías. ¿Saben ustedes cuánto nos cuesta esto? Se los voy a decir. Decimos que la deuda externa es impagable. ¿Saben ustedes cuánto pagamos por patentes, marcas y derechos de autor importados? Pagamos 4 veces lo que pagamos por la amortización anual de la deuda externa. Hagan ustedes de cuenta que estamos pagando 5 deudas externas. ¿Por qué? Por la falta de visión. ¿Qué hemos hecho? Les voy a decir qué hemos hecho para que vean lo que está mal aplicado. Creamos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la época de don Luis Echeverría. ¿Saben cuántos recursos se han destinado al CONACYT? Se han destinado más dinero que la deuda externa. ¿Qué hace el CONACYT? Agarra a los estudiantes más brillantes de todas las universidades y escuelas superiores de México. Los manda a estudiar, a especializarse, a perfeccionarse. Y cuando llegan aquí a México, sucede que no hay trabajo para ellos. Pero el extranjero que quiere gente preparada, pues rápido se los lleva. ¿Saben ustedes que el 99%
7% de los que han estudiado en el CONACYT han servido para desarrollar las economías de otros países, no en México. Ahora ya les exigen que paguen lo que costaron los estudios. Pues lo paguen con la mano en la cintura, porque donde van a trabajar piden un préstamo y le pagan a México y se van a cualquier país del mundo. Los mejores muchachos, los más inteligentes, los más brillantes, los más creativos, los hemos preparado para el desarrollo del extranjero, no para el desarrollo del país. Quiero que ustedes lo sepan. Pues bien, queridos amigos, con todo y todo, yo quiero decirles que hoy en el mundo se cree que la vertiente cultural más valiosa es la tecnología. Yo les quiero decir que es la menos valiosa. El arte es mucho más valioso, y más valioso que el arte es la civilización, y la civilización es la cultura política. Hoy en día, ¿qué hacemos en México en cuanto a arte? Más que ser creadores, somos imitadores. Eso no es creación. En civilización estamos en la calle. Vean ustedes cualquier proceso político, familiar, social, de cualquier tipo. ¿Qué es lo que los caracteriza? Simulación, bloqueo, confrontación, descalificación, manipulación, mentiras, intrigas. Bueno, pues aquí en México estamos haciendo no política, estamos haciendo contrapolítica, contracultura, contracivilización. Si en esas condiciones, pues vamos a tener más de lo mismo. No vamos a salir, así tuviéramos un país 10 veces más rico que México. Ahora, para que ustedes lo vean con toda claridad, yo les voy a decir la tecnología. La tecnología en el siglo XX, el mundo avanzó más que en los 40 siglos anteriores gracias a la tecnología. Pero la tecnología, que para muchos tiene una fe ciega, les voy a decir lo que ha producido. La tecnología produjo dos grandes guerras mundiales. Produjo una carrera armamentista que tiene al mundo al filo de la extinción. Produjo la contaminación ambiental, produjo el calentamiento global y una serie de situaciones que tienen al mundo al borde de la extinción. O sea, no crean que la civilización es tan buena, que la tecnología es tan buena. Ahora yo les voy a mostrar la más valiosa de las vertientes culturales, que es la civilización o cultura política. Les voy a hacer dos ilustraciones de ella. ¿Saben ustedes en 1946 cuál era el pueblo más pobre del planeta? Se les voy a decir cuál era. Era Japón. Porque Japón, a diferencia de México, que tiene todos los recursos, Japón es un archipiélago de islas calcinadas que surgieron gracias a erupciones volcánicas que ocurrieron hace millones de años. En Japón, donde quiera que ustedes piquen, no encuentran más que rocas y cenizas volcánicas. No hay nada. Japón hasta la fecha tiene que importarlo todo, desde acero, petróleo, alimentos, muchas otras cosas. Japón, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, fue el único país de la Tierra que ha recibido el impacto de dos bombas atómicas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki. Sus dos ciudades industriales, orgullo de aquella nación. Japón en ese momento estaba semidestrozado por los bombardeos. Japón en ese momento tuvo que firmar una declaración, una rendición incondicional que le significaba pagar 17,000 millones de dólares cuando se estaban muriendo de hambre.
que le significaban la prohibición para producir más de 44 ramas industriales. Japón no podía producir barcos, aviones, locomotoras, automóviles, ni maquinaria pesada. No podía producir una serie de tecnologías, no podía producir armas, no podía producir prácticamente todo lo que significa desarrollo. Y sin embargo, Japón, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿saben cuál era la renta anual per cápita de un japonés? Por eso era el país más pobre de la Tierra, $20. Pero ese era el promedio, lo que indica que había gentes que tenían mucho menos que eso. Y para que les llegue con toda la revelación del impacto, yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿quién puede vivir con $20 al año? Que es algo así como 260 pesos. ¿Quién puede vivir con eso? Pues los japoneses se la tuvieron que aguantar. En ese momento hubo un plebiscito nacional que dijeron, ¿vale la pena vivir en estas condiciones o preferimos la muerte honorable o nos tiramos al mar? Y entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que hubo un plebiscito y en el plebiscito 600,000 japoneses prefirieron la muerte y se aplicaron el harakiri. El harakiri es un suicidio ritual que para los japoneses significa la máxima valentía. El resto del pueblo decidió seguir luchando, pero dijeron, ya no tenemos tecnología. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki evaporaron la tecnología japonesa. Ya no tenemos arte. Las tropas de ocupación habían saqueado el poco arte que les quedaba. No les quedaba más que una vertiente, civilización. ¿Qué hicieron los japoneses? Nomás viva en este momento, se abrazaron, lloraron, pero se decidieron a seguir adelante. En ese momento dijeron, no importa si alguna vez fui tu enemigo, hoy quiero ser tu hermano. Y ellos se dedicaron a cooperar unos con otros, como demonios cooperaron. ¿Hasta qué grado cooperaron? Japón es el único país del planeta que no tiene problemas de autoridad. Hasta la fecha. ¿Qué tiene que ver la autoridad? Se lo puedo decir. Entre los miles de formas de cooperación, la cooperación por excelencia se llama obediencia. En Japón todo el mundo obedece. Ellos no pusieron las jerarquías sociales, ellos no pusieron los mandos, pero en Japón todo se cumple puntualmente, todo el mundo obedece. Una ilustración más. ¿Saben ustedes cómo es una huelga en el Japón? Aquí sí sabemos cómo es una huelga. Paran la industria, bloquean las carreteras, hacen desmadre y medio. En Japón, una huelga significa ponerse un brazalete negro en el brazo y en ese momento declararse en huelga. Pero durante la huelga, los japoneses, en lugar de trabajar un turno, trabajan doble turno y lo hacen con tal ahínco porque están enojados que producen el triple. Hay muchas otras formas de cooperación que asumieron ellos. Pero yo les quiero decir lo siguiente, después de 64 años de repetir esto, pues esto tiene un resultado. Y les voy a decir cuál fue el resultado, que los japoneses avanzaron de $20 al año per cápita a lo que hoy tienen, que son $84,000 anuales per cápita. Esa es la renta anual de un japonés promedio hoy día. ¿Quieren saber cuánto es eso? Imagínense una familia de 5 miembros que tuviera un ingreso de 7 millones de pesos al año. ¿Cómo se la pasarían? Queridos amigos, ese es el ingreso que tiene hoy el Japón en promedio. 7 millones de pesos mexicanos por familia de 5 miembros.
Y esto no es cuento, es realidad, es hoy. Pero les voy a decir que es lo más impactante de Japón. Japón es un país chiquitito, la 20ª parte de lo que es México, sin recursos naturales de ninguna especie. Y en ese país, que tiene 130 millones de habitantes, en población es el 12º país en población del mundo, hace 5 años se convirtió en la segunda potencia económica del mundo. Japón, segunda potencia económica del mundo. Eso es hoy, eso no es ficción, es realidad, son resultados concretos. Simplemente quiero que lo sepan. Pero si quieren otra ilustración todavía más impactante, se les voy a poner ahorita de lo que significa la civilización o cultura política. Hay un país mucho más pequeño que el Japón. Yo creo que es como la menos de la quinta parte, como la 7ª parte del Japón. País chiquitito. Ese país 3 veces en los últimos 18 siglos han tratado de exterminarlo. La primera vez fue en Palestina, cuando era el emperador de Roma, había un emperador de Roma que le fueron con el chisme: oye, por allá en Palestina hay un pueblo que cooperan mucho unos con otros y les va muy bien, pero tú eres el emperador, tú no puedes permitir que esto ocurra en el imperio. Aquí todos se miden por el mismo rasero. Entonces el emperador emitió un decreto imperial que les dijo que era prohibido a partir de ahora que cooperen unos con otros. Si quieren cooperar, cooperen conmigo, yo soy su emperador. Y este pueblo se atrevió a seguir cooperando entre sí. Entonces el emperador montó en cólera y dijo: un pueblo que no obedece un decreto del emperador no merece seguir existiendo. Y entonces mandó las legiones romanas a exterminarlo. La matanza fue terrible. El 80% de la población pereció. Ahí se murieron. El 20% que se salvó, no se salvó por misericordia, se salvó porque huyeron en todas direcciones. ¿Con qué huyeron? Con lo que traían puesto, dejando tras de sí sus pertenencias y lo más caro, lo más preciado que tenían, su patria. Un país que no tuvo patria durante más de 18 siglos. Ese es el pueblo al que me estoy refiriendo. Después se reagruparon grupos, iban a las ciudades y pedían permiso de establecerse, y ustedes se los otorgaron. Y ocurrió el mismo fenómeno. Les iba muy bien y la gente decía: ¿cómo es posible que les vaya tan bien si acaban de llegar? El progreso no se da tan rápido. Entonces dijeron: seguramente se lo robaron, y los acusaban de robo. Nunca les podían probar nada. Y entonces dijeron por último: lo que pasa es que estos desgraciados tienen pacto con el diablo, practican la brujería y la magia negra. Y entonces los confinaron a los suburbios de las ciudades en forma de guetos, en que a las 7 de la noche la policía o los soldados echaban cadenas alrededor y los encerraba como si fueran un hato de animales. Bueno, pues todavía en la época de los Reyes Católicos vino otra condena contra ellos, otra matazón, querían exterminarlos. Y la última, se les voy a decir cuál fue la matazón que hizo un dictador paranoico en la Segunda Guerra Mundial, llamado Adolfo Hitler, que asesinó en los hornos crematorios de los campos de concentración
a 6,5 millones de judíos. Ya saben de qué pueblo se trata. Fue el pueblo judío. El pueblo judío apenas hace 2 siglos, en la Revolución Francesa, les quitaron el estigma de ser demonios y practicar la brujería. O sea que es un pueblo que apenas tiene 2 siglos de haberse liberado. Sin patria, porque patria la tuvieron hasta 1948, cuando la ONU se dio cuenta que eran perseguidos en todas partes. Dicen, ¿por qué no los quieren? Pues porque les tenían envidia en todas partes, porque cooperaban y les iba bien. Y entonces decidió darles un pedazo de desierto ahí en el Sinaí, que se llama hoy Israel, o sea, apenas en 1948. Bueno, pues les voy a decir ahora en términos generales, el pueblo judío es un pueblo que tiene 8 millones de hombres, porque ahí la cultura de ellos indica que el hombre es el que decide todo. Bueno, pues 8 millones de hombres. ¿Saben cuál es la riqueza que hoy tienen? El mundo consta de 7,000 millones de habitantes. ¿Saben lo que tienen 8 millones? La mitad de la riqueza del planeta. ¿Debido a qué? A su cooperación, a su hermandad. Es un pueblo que no se caracteriza por tener tecnología, porque no la tiene. No se caracteriza por tener artistas, sino excepcionalmente. Pero es un pueblo en el que todos se ven como hermanos. ¿Quieren saber cuál es la piedra angular en la que ese pueblo finca su cooperación? Hay un día para ellos, que es el día más sagrado del año. ¿Han ustedes oído hablar de Yom Kippur? Yom Kippur es, para el pueblo judío, el día más sagrado del año. Le llaman el día de la expiación. ¿Y saben ustedes qué hacen los judíos en Yom Kippur? No se sorprendan, pero el Yom Kippur, que se realiza en el mes de septiembre, ese día se despojan de las telarañas interiores. Es el día del perdón. Todos se perdonan. ¿Cuántas chingaderas se han cometido en el año? Todos se perdonan. Por eso le llaman el día de la expiación. Porque perdonan todo. Y eso les ha permitido ser un ejemplo de unidad ante el mundo. Yo quisiera ver a mi México que funcionara así. Todos los hermanos necesitamos un día del perdón en México, porque en México el pueblo se ha vuelto paranoico y quiere echarle la culpa de su retraso y de su limitación al pasado. Si es el pasado, hace 500 años que vino la conquista y todavía estamos maldiciendo a los gachupines. Si nos quitaron la mitad del territorio nacional, hace 2 siglos que estamos maldiciendo a los gringos. Por favor, quítense las telarañas de adentro. Un pueblo no puede vivir de resentimientos. Un pueblo tiene que vivir de realidades concretas, contantes y sonantes. Esto no es un discurso religioso, es un discurso práctico, concreto. Los campeones de la civilización del mundo son de ese pueblo. Pero de él han aprendido muchos países. Aquí en México, por favor, es un pueblo tan rico que yo he visto que aquí triunfan todos. Triunfan los italianos, los japoneses, los chinos, los alemanes, los coreanos. Todo el mundo triunfa. Y para ponerles la muestra, yo hace 10 años que conocí a un grupo de coreanos. ¿Saben cómo llegaron a México? Como emigran nuestros ciudadanos a las ciudades, con lo que traen puesto. Bueno, pero ese grupo de coreanos, en lugar de concretarse a eso,
vinieron unidos. ¿Saben hoy quiénes son este grupo de coreanos? Es un grupo de magnates que viven en el Estado de México, en San Vicente y Chicoloapan, y se han apoderado pues, de una bola de industrias y comercio que les ha permitido llegar a ese nivel. Hace 10 años eran unos pobres diablos y ahora son señor fulano. Vean lo que produce la cooperación, vean en qué se finca. En México nunca hemos hecho política, aquí hacemos contrapolítica, contracultura y contracivilización. Mientras continuemos en ese sentido, nunca vamos a avanzar, vamos a tener más de lo mismo. Queremos un pueblo hermano, que en lugar de agredirse y hostilizarse, coopere y se amen y se quieran y se perdonen los unos a los otros. Y la transformación de México va a ser inmediata. Ahora bien, queridos amigos, la propuesta que trae la Fundación Cultural Isidro Fabela es, decimos, vamos por el cambio. Pues yo les propongo 5 pequeños cambios, chiquitos todos ellos, pero van a ver qué trascendentes y qué importantes son. El primer cambio es un cambio de importancias. ¿Por qué un cambio de importancias? Porque yo he hecho una prueba en algunos auditorios, hasta les hemos pasado a todo el mundo una tarjetita para que apunten de todo lo que hay en el universo, que es para cada uno de ustedes lo más importante. Y ahí nos han puesto algo. Yo he recibido cientos de respuestas. He recibido respuestas de que la patria, que Dios, que el dinero, que la familia, que 20,000 argumentos, pero cientos de respuestas. Bueno, pues ahora yo les voy a decir cuál es la respuesta de la cultura y del conocimiento. No es más que una, y espero que estén ustedes de acuerdo conmigo. ¿Saben ustedes cuál es lo más importante de cuanto hay importante en el universo? ¿Quieren saberlo? Espero que estén de acuerdo conmigo. Lo más importante son ustedes, cada uno de ustedes. Queridos amigos, ¿saben ustedes qué es un loco? Un loco, no por ventura, es un enajenado. No le llaman así a los locos, enajenados. Bueno, pues hoy día nosotros construimos un psiquiátrico, nosocomio, Castañeda, un manicomio. No estoy reñido con los nombres, pero significan lo mismo. Agarramos un manicomio y encerramos ahí un puño de ciudadanos al azar, los encerramos ahí para engañarnos, para hacernos creer que ya los locos están en el manicomio, cuando la mitad de la población está enajenada y la otra mitad está semi-enajenada. Por eso les decía que el primer cambio es un cambio de importancias. Y un cambio de importancias significa jerarquizar qué es para nosotros lo más importante en el mundo. ¿Qué seguiría después de que él o ella sean lo más importante? Porque una persona que no se siente importante, que no es para ella lo más importante, pues ya está enajenada. Ya empezó el proceso de locura y los locos terminan en el manicomio o terminan como escoria de la sociedad. ¿Qué seguiría después de nosotros en importancia? Se los digo, la vida, porque es lo más evidente, la existencia del ser humano. Eso es lo más importante
después de nosotros mismos. Y hoy, ¿saben qué estamos viviendo? Estamos viviendo para la muerte, no para la vida. ¿Quieren que se los ilustre? A ver, mis queridos amigos, ¿cuáles son los dos personajes prototipo de perfección en la tradición cultural que estamos viviendo? El héroe y el santo. El héroe en la cultura cívica y el santo en la cultura religiosa. Si decimos yo quiero ser un mexicano perfecto, tienes que ser héroe de tu patria. Si decimos yo quiero ser un creyente perfecto, tienes que ser santo. Pero sucede que a la hora que confrontamos esto con la realidad, encontramos que no hay héroes vivos ni santos vivos. Todos los héroes y los santos son héroes muertos y santos muertos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Empezamos por venerar a la muerte en la figura de los personajes que admiramos. Continuamos rindiéndole culto a la muerte. Díganme cuáles son las celebraciones más importantes que hay durante el año. ¿Celebraciones cívicas o celebraciones religiosas? En las celebraciones cívicas le rendimos pleitesía en altares de la patria a nuestros héroes. En materia religiosa le rendimos honor en altares sagrados a los santos y a los mártires. Entonces nosotros comenzamos por venerar a la muerte. Continuamos rindiéndole culto a la muerte y concluimos sacralizando a la muerte, cuando la muerte es término de la existencia. Pero ¿saben cuál es el precio que pagamos? La profanación de la vida, no solamente la de los demás, sino la propia. Tenemos una vida permanentemente profanada por nosotros mismos. ¿Y cuál es la conclusión? Pues la conclusión es que al final de la jornada lo que tiene sentido es la muerte y no la vida. Y luego, para terminar de confundirnos, pues sucede que nos hacen ver doble, como a los borrachos. Los borrachos están transformados por el vino, pero nosotros, sin estar borrachos, estamos viendo doble. Estamos viendo que hay un mundo temporal, una vida temporal y una vida eterna. Como si la realidad tuviera dos. Les decía, yo pregunto, ¿por qué no sienten como los gatos? Entonces empezamos a tener visión doble. Estamos viendo doble como borrachos. Vemos un mundo material y un mundo espiritual. En educación hacemos lo mismo, ciencias y humanidades, y una serie de dualidades que nos hacen ver doble todo el tiempo, como si estuviéramos borrachos. Pues, queridos amigos, esta es la realidad que hoy estamos viviendo. Nosotros queremos vivir de una manera contundente. Queremos un ser humano integrado, no que tenga un organismo material y un organismo espiritual, pero unidos, no como dos pedazos desconchiflados de ser humano que anden por distintos caminos, uno para allá y otro para allá. Queremos uno solo, la realidad es una, la vida es una, el ser humano es uno. Entonces, la cultura permite unificarnos. Ahorita van a ver cómo. Entonces, queridos amigos, después de nosotros, lo más importante, lo que sigue en importancia es la vida, porque es lo más evidente. Y yo se los voy a poner a ustedes en este momento con una respuesta de ustedes mismos. Queridos amigos, yo aquí veo que hay gente muy diversa, que hace muchas cosas. Unos trabajan, otros estudian, otros se esfuerzan. ¿Para qué hacen todo lo que hacen? ¿Para vivir mejor o para morir mejor? Entonces, que no les hagan que se chupen el dedo. La vida es para disfrutarla. La vida es para vivirla como
como Dios quiere, como Dios manda. Hay que salvar a Dios del derroche de belleza, de mundos, de universos que ha hecho para el disfrute del ser humano. Porque, ¿qué hizo Dios? Hizo el mundo y nos dio todo este derroche para que la vida no valiera nada, como dice el corrido de Guanajuato, que la vida no vale nada. La vida lo vale todo, es lo único que vale. Quiero que se lo graben bien, es lo único que vale. La muerte es término, después de la muerte no hay nada, absolutamente nada. Queridos amigos, después de esto, ¿qué sería lo siguiente de importancia? Pues todo lo que ustedes han anhelado como necesidades, siempre la realización de sus necesidades, de sus anhelos, de sus ideales, de sus ilusiones y de sus sueños, que esto no lo han alcanzado. Entonces por eso los manipulan y les hacen creer en otras cosas. Queridos amigos, que ya no les engañen. La realidad nos dice otra cosa. La realidad nos dice que el pueblo mexicano es el pueblo más manipulado del mundo, pero con nuestra propia complicidad. Que ya no se aprovechen de nosotros. Pues bien, ese sería el primer cambio. El segundo cambio es un cambio de moral. ¿Por qué, queridos amigos? Porque hoy estamos viviendo una moral que es una auténtica inmoralidad y se les voy a evidenciar. ¿Cuál es la moral que hoy estamos viviendo? La moral ética. La ética es la moral que nos enseñan en las escuelas, universidades, en los templos, en los medios cultos, en los medios autoritarios. La ética es la moral del sacrificio. La ética es una moral convencional. Porque dicen, es la moral del deber ser. Y la primera pregunta que tengo, ¿el deber ser a criterio de quién? Y yo encuentro una respuesta, a criterio de los intereses. Los intereses son los que quieren que seamos de esta manera, porque así nos pueden manipular mejor. La ética es una inmoralidad que se les voy a demostrar. Por principio de cuentas, es la moral del sacrificio. Pero el sacrificio de muchos no cae en el vacío. El sacrificio de muchos es el beneficio de pocos. ¿Quiénes los manipulan? ¿Quiénes se aprovechan de ustedes? Después de esto, ¿en qué cae la moral ética? Que todos han recibido, pues cae no en una moral, sino otra vez viendo doble, caen dos morales, porque todo el mundo termina teniendo una moral que predica y no practica, y una moral que practica y no predica. ¿Saben cómo se llama eso? Incongruencia. Incongruencia. Nos están haciendo proceder de manera incongruente. Yo se los digo mucho a los izquierdosos. Ustedes piensan como Carlos Marx, quieren vivir como Carlos Slim, por ejemplo. Pero la moral tampoco termina ahí, sino la moral todo aquel que bien estar pendiente de su moral, pues quiere proyectar una imagen de perfección. Y entonces los padres quieren presentar una imagen inmaculada ante los hijos, los jefes ante los trabajadores y los políticos ante el pueblo. ¿Y qué terminamos viviendo? Una hipocresía social totalmente generalizada. Pero tampoco termina ahí la moral, sino que la moral, al final de cuentas, pues va a resultados, y los resultados son pésimos. Y cuando los resultados son pésimos, pues nadie quiere participar en ese resultado, y entonces el pueblo se vuelve paranoico, y todo el mundo termina, cuando hay
queridos amigos, una moral que se inicia en el sacrificio, que ya de por sí es repugnante, que continúa con la incongruencia, que pasa por la hipocresía, que termina en la paranoia y en la irresponsabilidad. Es una moral en el buen sentido de la palabra. Mis queridos amigos, es la moral que ha recibido todos los honores durante siglos. Bueno, ya les dije cuál es la moral que no es moral. Ahora tengo que decirles cuál es la moral que sí es moral. ¿Cuál es la moral auténtica? La moral auténtica es parte de la naturaleza de ustedes. Es una facultad que todo el mundo tiene. Yo desde que existo no he encontrado una persona de ninguna edad, credo o condición social que no prefiera la belleza a la fealdad, a menos que esté trastornada la persona. Entonces, ¿saben ustedes cuál es la moral natural del ser humano? La estética. ¿Y qué es la estética? La moral de la belleza. Lo que sientan que es bueno, lo que sientan que es bello es bueno, lo que sientan que es feo es malo. Es mucho más simple que la otra. ¿Qué es la belleza? ¿Saben qué es la belleza? Es la armonía de armonías. Eso es la belleza. ¿Para qué sirve la moral en términos prácticos? ¿Saben para qué sirve? Para lo primero que sirve es para integrar al ser humano. Integrar su parte física con su parte espiritual. Y no que ande el ser humano como dos pedazos desconchiflados. Para eso es para lo primero que sirve. Después de eso, ¿saben ustedes para qué sirve? Para conseguir el anhelo más importante, la necesidad más importante que ha tenido el ser humano desde que existe sobre la faz de la tierra. Todo el mundo quiere ser feliz y todo el mundo busca ser feliz y todo lo que hace es